Muy buenos días a todos. Hoy vamos a tratar el tema que hace relación al tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca. A lo largo de los años han existido distintas teorías fisiopatológicas que expliquen la insuficiencia cardíaca. En los años 50 se hablaba de que se trataba de un síndrome netamente congestivo. Ya en los años 70 se acuñó el término de que era un síndrome hemodinámico y a partir de los años 90 aparece este término de síndrome neuroendocrino, que es el que vamos a desarrollar más en profundidad porque es el que le da sustento a las terapias actuales de insuficiencia cardíaca. Y ya en los años 2000, 2010, ¿cierto? Estamos hablando de que esto puede tener una base genética o biomolecular y estamos desarrollando terapias apuntadas a ese tema. Estas últimas dos teorías, ¿cierto? Es lo que se ha estado desarrollando desde el punto de vista de la investigación en los últimos años. Y ustedes pueden ver acá como las primeras teorías hemodinámicas o congestivas, los tratamientos apuntaban fundamentalmente al alivio de los síntomas, pero a nada más. Posteriormente, ¿cierto? Aparece el modelo neurohormonal, en donde los tratamientos y las terapias ya van dirigidas, aparte de aliviar los síntomas, a prevenir la progresión de la enfermedad. Y hoy en día, ya con distintas terapias genéticas o estrategias antirremodelado, lo que queremos buscar es revertir, ¿cierto?, este fenotipo que se instauró en el paciente y que lo lleva a tener insuficiencia cardíaca. La respuesta sistémica en insuficiencia cardíaca es múltiple. Hay inflamación, hay disfunción endotelial, hay alteraciones en el transporte de oxígeno, ¿cierto? Pero es la activación neuroendocrina el blanco principal de la farmacoterapia en los últimos años. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, eh, el sistema de los péptidos natriuréticos, el sistema nervioso simpático, ¿ya? Y los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, ¿cierto? Asociados a este sistema renina-angiotensina-aldosterona, son el principal foco y es lo que vamos a desarrollar en esta cápsula. Dos palabras, ¿cierto? Para que entiendan por qué se produce toda esta activación. Se produce un evento inicial que deprime la función sistólica del ventrículo izquierdo, ¿ya? A nivel cardíaco. Eso produce una baja del gasto cardíaco y conlleva una disminución de la perfusión tisular. Esta disminución de la perfusión tisular va a ir a activar en forma casi simultánea los dos principales ejes que se activan como mecanismos compensatorios. Uno es la activación del sistema simpático, que la idea, ¿cierto?, es aumentar inotropismo a través de un aumento de la frecuencia cardíaca, aumentar la resistencia periférica, todo enfocado a producir vasoconstricción y aumento del gasto cardíaco para así mejorar la perfusión tisular, ¿ya? Y en forma paralela se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Para qué? Para aumentar la precarga, aumentar la resistencia periférica buscando el mismo fin, aumentar el gasto cardíaco, aumentar la vasoconstricción y mejorar la perfusión tisular. ¿Cuál es el problema de la activación crónica de estos sistemas? Porque hay que entender que estos sistemas son respuestas compensatorias, pero la activación crónica produce toxicidad directa del miocardio, arritmogénesis, apoptosis de los miocardiocitos, fibrosis y finalmente congestión pulmonar y sistémica, que es lo que produce los síntomas que desarrolla el paciente. Por lo tanto, existe este paradigma de la activación neurohumoral y existe una interdependencia de estos ejes que yo les mostré previamente, el sistema nervioso simpático, eh, renina, angiotensina, aldosterona. Existe también la activación del sistema arginina, vasopresina, de endotelina, de distintas citoquinas y de los péptidos natriuréticos, que es lo que está últimamente desarrollado en el tema de la insuficiencia cardíaca y que vamos a discutir más adelante. Ustedes pueden ver en este gráfico, ¿cierto?, que existe una relación entre la activación neurohumoral y la mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca y congestiva. Y ustedes pueden ver, ¿cierto?, que a mayores niveles de angiotensina, de aldosterona, de péptidos natriuréticos,
de adrenalina, norepinefrina, es mayor la mortalidad de los pacientes y por eso son estos los ejes que tenemos que ir a tratar. Como ya les mencioné, se activan varios sistemas neuroendocrinos, fundamentalmente como una respuesta adaptativa a la caída del gasto cardíaco. Esta respuesta, ¿cierto?, de la homeostasis circulatoria es similar a la que ocurre en situaciones de depresión de volumen. Y esta activación ocurre en las fases tempranas de la enfermedad y es muy efectiva para, en el fondo, volver a reinstaurar el gasto cardíaco. Sin embargo, al persistir en el tiempo, contribuye al remodelado ventricular y al empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Y ustedes tienen ahí en la tabla distintos factores neuroendocrinos que se activan en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Estos sistemas, conocidos como sistemas vasoactivos, que son el sistema nervioso simpático, renina, angiotensina, aldosterona, ¿cierto? Y ABP, son mecanismos de defensa diseñados para preservar el volumen arterial y la homeostasis circulatoria durante periodos de bajo gasto. Y estos sistemas, estimulados normalmente bajo condiciones de depresión aguda de volumen, son activados también por la caída del gasto cardíaco y la presión. La activación sostenida y crónica puede provocar remodelado ventricular progresivo, empeoramiento de la insuficiencia cardíaca por vasoconstricción, retención de agua y aumento del volumen sanguíneo, que son nuestros principales problemas. Años atrás se hablaba, ¿cierto?, de este estado de desbalance neurohumoral que tenía la insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Primaban estos factores vasoconstrictores, antinatriuréticos, promitóticos, por sobre aquellos vasodilatadores y natriuréticos. Pero de a poco, a lo largo de los años, se ha trasladado a un cambio de paradigma, desde esto de desbalance neurohumoral a modulación neurohumoral. En el fondo, la terapia farmacológica va orientada a modular estos sistemas para que no provoquen el daño que generan cuando se activan de forma crónica. ¿Qué consecuencias trae esta activación crónica? Aumento del volumen circulante y del retorno venoso, lo que explica la congestión pulmonar y sistémica. Aumento de la resistencia vascular sistémica con disminución del volumen expulsivo. Aumento de la frecuencia cardíaca, ¿cierto?, que aumenta la demanda metabólica y disminuye el tiempo de llenado ventricular. Y la estimulación simpática continua, además, disminuye el inotropismo, produce modificaciones estructurales en el corazón y los vasos. Por lo tanto, esta diapositiva es de extrema importancia. La mayoría de los tratamientos que se utilizan hoy día en insuficiencia cardíaca y toda esta teoría, ¿cierto?, que en pocas diapositivas yo les he intentado explicar desde el punto de vista fisiopatológico, va más orientado y es más aplicable a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿ya? Después vamos a ver algo de fracción de eyección preservada. Nos vamos a concentrar en aquellos pacientes que tienen fracción de eyección menor o igual al 40%, ¿ya? Y existen 5 vías para las cuales hay 4 drogas y otras 3 que se han comercializado en el último tiempo. Siempre recordar que dentro de estas 5 vías, que son la del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático, la neprilicina, ¿cierto? Y los inhibidores del SGLT2, la idea es modular esto para mejorar los outcomes en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. ¿De qué drogas disponemos para modular estas vías? ARNI o los inhibidores, ¿cierto?, del receptor de neprilicina, ¿ya? Em, Conocido hoy en día, ¿cierto?, como sacubitril valsartán, ¿ya? O Entresto, nombre comercial. Además, modulan la vía, ¿cierto?, de la angiotensina y la aldosterona, los IECA y los ARA2 eventualmente. Tenemos los beta bloqueadores, ¿cierto?, que van a ir a modular el sistema nervioso simpático, los antagonistas del receptor de los mineralocorticoides y los inhibidores del SGLT2. Dentro de los beta bloqueadores, para los pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, están probados 4 beta bloqueadores: carvedilol, bisoprolol,
metoprolol y nebivolol, que no aparece ahí en la diapositiva, pero sí se puede utilizar. Y para los inhibidores del SGLT2, dapaglifosina y empaglifosina, con otros fármacos que se encuentran actualmente en estudio. Estos cuatro fármacos son los que han demostrado disminuir mortalidad, disminuir hospitalizaciones, mejorar sobrevida, mejorar síntomas e incluso provocar remodelado reverso. En el fondo, em, hacer que la enfermedad, aparte de no avanzar, retroceda. No ocurre en todos los pacientes, pero sí se puede ver en algunos. Y existen otros fármacos, ¿cierto?, que se pueden utilizar para apoyar a estas cuatro drogas, que puede ser la ibabradina, la hidralacina isosorbide, sobre todo en aquellos pacientes de raza negra, que es el único, cierto, escenario en donde han disminuido mortalidad, y otro fármaco que se llama vericiguat, que ataca, cierto, todo el sistema del estrés oxidativo. ¿Ya? Por lo tanto, es muy importante recordar estas cinco vías y los cuatro fármacos que tenemos para modular estas vías. Y es así como en el 2021 aparece esta editorial que yo la encuentro fantástica porque le otorga un nombre, ¿cierto?, a estos cuatro fármacos y es un nombre que uno recuerda fácilmente y le otorga, ¿cierto?, esta nomenclatura de los cuatro fantásticos, ¿ya? Donde incluyen los ARNI o los IECA o ARA2, los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, los beta bloqueadores y los inhibidores del SGLT2 como terapia fundacional del paciente con insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. Por lo tanto, yo apliqué, ¿cierto?, todo lo que vieron en la cápsula anterior para hacer el diagnóstico del paciente y en forma paralela tengo que partirle el tratamiento. Si el paciente tiene FEBI reducida, sí o sí, en algún minuto tiene, o lo ideal sería, es que utilizara los cuatro fantásticos, ¿ya? Que van a modular la enfermedad. Y además, si tiene síntomas, le vamos a agregar el diurético furosemida, diurético de asa. Fundamentalmente lo que hace el diurético es manejar los síntomas, ¿ya? Pero no tiene ningún impacto en mortalidad. Estos son los cuatro fármacos que actúan, ¿cierto?, reduciendo mortalidad en los pacientes con FEBI reducida. Lo que se recomienda hoy en día es que el paciente eh, idealmente utilice Arnis, sacubitril valsartán, por sobre IECA ARA2, ¿ya? Si el paciente por algún motivo no puede usar Arnis, que habitualmente eso ocurre por costos, ¿ya? O por alteraciones renales o de la presión arterial, lo ideal es que use IECA. Y en tercera opción, los ARA2, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes se encuentran en atención primaria, ¿cierto?, y el paciente no puede costear un ARNI, por favor déjele IECA y no ARA2. El ARA2 resérvelo solo si el paciente tiene intolerancia al IECA, solo si le da tos con el enalapril, por ejemplo. El antagonista del receptor del mineralocorticoide, ¿cierto?, puede ser espironolactona o eplerenona. En atención primaria disponen de espironolactona. La eplerenona la vamos a reservar para aquellos que hacen reacción adversa a la espironolactona y que hacen ginecomastia dolorosa. Beta bloqueadores, ¿cierto? ¿Qué tipo vamos a usar? Va a depender del perfil del paciente. Si es un paciente que tiene hipertensión, que es de difícil manejo, probablemente yo me voy a inclinar por el uso del carvedilol, que tiene además este efecto alfa que baja la presión arterial. De lo contrario, si es un paciente que tiene presiones medias límites, ¿cierto? Sistólicas de 100, 90, probablemente me voy a inclinar por el uso de bisoprolol. Dentro de los inhibidores del SGLT2, la verdad es que puede ser cualquiera, empaglifosina o dapaglifosina. Ya hay consultorios que disponen de empaglifosina y la dosis que se utiliza en insuficiencia cardíaca son 10 miligramos. Por lo tanto, recuerden, ¿cierto?, este concepto de los cuatro fantásticos y si el paciente está sintomático, le agregamos el quinto fármaco para el manejo de los síntomas, que son los diuréticos. Quiero detenerme un poco en el sistema de los péptidos vasoactivos, ¿cierto? Es el principal sistema contrarregulador
de todos estos efectos nocivos que produce la activación del simpático, del renina-angiotensina-aldosterona, de la vasopresina y de la endotelina 1, ¿ya? Y se generan péptidos natriuréticos liberados desde las aurículas, desde los ventrículos, desde el endotelio, ¿ya? Y lo más frecuente son el liberado desde los ventrículos, que son el BNP. Se genera, ¿cierto?, como pro-BNP y una enzima lo cliva en dos fracciones, el NT-proBNP y el BNP, que van a ir a hacer sus efectos natriuréticos, ¿ya? Este sistema de los péptidos natriuréticos produce natriuresis, aumento de la diuresis, vasodilatación, antihipertrofia, antiproliferación, antiapoptosis. En el fondo son sustancias generadas endógenamente para evitar todo el daño que generan los otros sistemas, ¿ya? Sin embargo, ¿cierto? Estos péptidos se degradan posteriormente, entonces tienen que estar produciéndose en forma constante para mantener sus efectos. eh, la neprilicina, ¿cierto? Es lo que degrada estos péptidos natriuréticos y por lo tanto eh, se ha investigado, ¿cierto?, de qué forma yo puedo mantener esta activación de péptidos natriuréticos. Por lo tanto, si yo mantengo esta actividad, voy a generar, ¿cierto?, mayor vasodilatación, mayor natriuresis y lo que hemos conversado previamente. Entonces, a pesar de que los niveles de péptidos natriuréticos siempre están elevados en insuficiencia cardíaca, no se expresan estos efectos, entre comillas, beneficiosos en forma plena. Y esta resistencia a los péptidos natriuréticos se explicaría por una disminución de los receptores a nivel renal y por aumento de la degradación por esta enzima que es la neprilicina. Por lo tanto, sabemos ya que tenemos que atacar el sistema nervioso simpático con betabloqueadores, sabemos que tenemos que atacar el renina-angiotensina-aldosterona, ¿cierto? Con YECA, ARA2 o ARNI, y se agrega este concepto de inhibir la neprilicina, que es esta enzima que degrada los péptidos natriuréticos, ¿ya? Y al inhibir eso, yo favorezco todos los efectos beneficiosos de estos péptidos. ¿Cómo lo hago eso? Con una molécula que inicialmente se conoció como LCZ696, ¿cierto? Hoy día conocido como sacubitril valsartán. Es una molécula que tiene dos componentes, ¿cierto? Y que va a ir a inhibir la degradación de los péptidos natriuréticos, inactivando la neprilicina, ¿ya? El gran trabajo, ¿cierto?, que dio pie a este fármaco se publicó en el 2014 y es el Paradigm. ¿Y por qué es tan importante? Porque hasta el año 2014 y hasta antes de la publicación de este paper, estábamos medios estancados con el tratamiento de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Les dábamos IECA, si no lo toleraban, ARA2, les dábamos beta bloqueadores y les dábamos, en el fondo, los antagonistas del receptor de mineralocorticoides y hasta ahí llegábamos, no teníamos más herramientas desde el punto de vista farmacológico para ofrecerle al paciente. Sin embargo, este nuevo fármaco vino a revolucionar, ¿cierto?, el tratamiento. ¿Y por qué? Porque disminuyó y demostró disminución significativa en mortalidad, en mortalidad por todas las causas, en mortalidad de causa cardiovascular, en hospitalizaciones y en mortalidad de todas las causas. Por lo tanto, vino a revolucionar, ¿cierto?, las terapias de insuficiencia cardíaca y a posicionarse como número uno en el tratamiento. eh, a lo largo de los años, ¿cierto? Se ha ido evaluando si esta molécula además se puede utilizar en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y así se publicó en el año 2019 este paper que es el Paragon HF, en donde la verdad es que el fármaco no tuvo los mismos efectos que en los pacientes con fracción de eyección reducida y no hubo una disminución estadísticamente significativa de las hospitalizaciones y de la mortalidad. ¿Ya? Em, Existen también algunos otros fármacos eh, que se han fabricado como moléculas sintéticas que simulan, ¿cierto?, los efectos de los péptidos natriuréticos, y eso es el nesiritide.
que la verdad es que es un fármaco que se intentó utilizar porque se pensó que podía generar muchos efectos beneficiosos, pero la verdad es que no tuvo cierto impacto en mortalidad ni en hospitalizaciones. Y es más, producía harta hipotensión, ¿cierto? Y falla renal. Los inhibidores del SGLT2 son ciertos fármacos que, si bien fueron diseñados inicialmente para el control de la diabetes, ¿cierto? Porque reabsorbían el 90%, perdón, porque la proteína, ¿cierto?, a la que van dirigidos reabsorbía el 90% de la glucosa filtrada, reducen esta reabsorción de glucosa, generan glucosuria, ¿cierto?, una diuresis osmótica y natriuresis, ¿ya? Por lo tanto, se les empezó a ver que tenían también este efecto natriurético en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fe reducida, ¿ya? Producen glucosuria, producen natriuresis y también se empezó, ¿cierto?, a eh, determinar que tenían efecto sobre disminución de aterosclerosis, disminución de la inflamación, de las arritmias ventriculares, disminuyen la hipertensión intraglomerular, todos factores beneficiosos, ¿cierto?, para nuestros pacientes. Entonces, producen, sí, mejoría del control glicémico y para eso fueron diseñados inicialmente, pero además, este efecto natriurético produce cierto beneficio a nivel de la congestión. Y así fueron publicados en el año 2018 y 2019 estos trabajos, el DAPA Heart Failure, que es con dapaglifosina, y el Emperor Reduce, que es con empaglifosina, en donde demostraron que en aquellos pacientes con fracción de eyección reducida disminuía hospitalizaciones por falla cardíaca, mortalidad cardiovascular y alrededor de un 23%. Por lo tanto, el efecto beneficioso de estos fármacos es altísimo y entraron, ¿cierto?, en este pool de lo que hoy conocemos como los cuatro fantásticos. Hoy en día no se concibe que un paciente con FEBI reducida no tenga indicado estos cuatro fantásticos, ¿ya? ¿Qué nos limita a nosotros? Obviamente los costos son fármacos, estamos hablando que el Entresto cuesta alrededor de 100.000 pesos mensuales la caja y estos fármacos, los inhibidores del SGLT2, alrededor de 45.000 pesos. Obviamente a nosotros nos va a limitar eso, pero además nos limitan, ¿cierto?, otras condiciones del paciente. Al producir natriuresis, estos fármacos bajan la presión arterial. Por lo tanto, pacientes, ¿cierto?, que tienden a la hipotensión o que manejan presiones arteriales sistólicas menor a 100 milímetros de mercurio, son pacientes que probablemente tienen contraindicación de uso de estos fármacos. Y además pueden generar falla renal. Por lo tanto, los pacientes, ¿cierto?, que además eh, tienen basalmente creatininas mayor a 2 o tasas de velocidad de filtración glomerular menor a 30, 20 ml minuto, tampoco los pueden utilizar. ¿Qué pasa con la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, cierto? Eh, el escenario es bastante diverso. Todos estos estudios que yo les acabo de mostrar no aplican mucho para los pacientes con fracción de eyección preservada. Ya les mostré, cierto, que los ARNI no tienen el mismo beneficio, pero sí ya se ha ido viendo en distintos trabajos que los pacientes sí se benefician del uso de los inhibidores del SGLT2. Y lo que se recomienda hoy en día es que para los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, lo que hay que hacer es manejo de sus comorbilidades lo mejor que se pueda. Y como la mayoría son hipertensos, son diabéticos, también van a utilizar IECA, ARA2, inhibidores, ¿cierto?, del SGLT2. También se les puede dejar espironolactona, pero no tiene los efectos en mortalidad que ha demostrado en los pacientes con fracción de eyección reducida. Es súper importante en este grupo de pacientes manejar las condiciones coexistentes que generan proinflamación, ¿ya? Todos estos factores de riesgo cardiovascular de los que estamos hablando. Entonces,
Mensajes importantes. Se produce la anoxia cardíaca, los mecanismos que gatillan el remodelado ventricular y disfunción ventricular e insuficiencia cardíaca. La teoría neuroendocrina es la que ha tenido mayor desarrollo y en la que se basan los tratamientos actuales de insuficiencia cardíaca con FEBI reducida y que revisamos un poquito en detalle. Los sistemas vasoactivos, ¿cierto? Fueron o están diseñados para preservar el volumen arterial y la homeostasis circulatoria durante los periodos de bajo gasto cardíaco, pero ya sabemos que activados en forma crónica producen vasoconstricción, retención de agua y aumento del volumen sanguíneo. El sistema de los péptidos natriuréticos es el principal antagonista de estos otros sistemas y a pesar de que los niveles de péptidos se encuentran elevados en insuficiencia cardíaca, existe como una resistencia a estos péptidos y no se pueden expresar los efectos beneficiosos en forma plena. Y en la actualidad están en desarrollo otras teorías fisiopatológicas basadas en terapias genéticas y biomoleculares con el objetivo de lograr regresión de la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, recuerden, el paciente con FEBI reducida tiene que instaurarse esta terapia de cuatro fantásticos, ¿ya? Y es el mensaje que les quiero entregar en esta cápsula. ¿Cómo se instaura esta terapia? Hace años atrás se decía, ¿cierto?, que uno debía iniciar de a uno los fármacos e ir titulando a la dosis máxima del fármaco que tolerara el paciente y de ahí recién adicionar un segundo fármaco. Hoy en día eso ya no se aplica. La recomendación es que idealmente dentro de 4 semanas el paciente ya tenga instaurada su terapia de los cuatro fantásticos. ¿Y cuál fármaco voy a elegir primero o qué asociación voy a partir inicialmente? Va a depender del perfil del paciente. Si el paciente es hipertenso, ¿cierto? Y maneja frecuencias cardíacas 80, 90, probablemente lo que yo voy a hacer es partir con un ARNI o con un IECA asociado, ¿cierto?, al beta bloqueador para controlar esas condiciones. A las 2 semanas, ¿cierto? Si el paciente no tenía contraindicación para el uso de esos fármacos, que son fundamentalmente falla renal, hipercalemia o que son medios hipotensos, yo lo voy a controlar con función renal, electrolitos y presión arterial. Si la función renal no se ha deteriorado, si los electrolitos están más o menos bien y el paciente tiene buena presión arterial, yo debiera iniciar los otros fármacos, que en este caso particular que les estoy mencionando sería agregar el antagonista del mineralocorticoide y el inhibidor del SGLT2. Si el paciente está demasiado congestivo, ¿cierto? Está muy sintomático, tengo que agregar el diurético que me va a ayudar con los síntomas. Y el diurético tiene que ser diurético de ASA, por favor, furosemida. No sirven como primera aproximación las tiazidas porque no logran la natriuresis que yo necesito causar en este paciente para que elimine ese exceso, ¿cierto? O esa congestión. Por lo tanto, el mensaje es: recuerden los cuatro fantásticos y recuerden el por qué, la fisiopatología de por qué aplicamos esos fármacos en estos pacientes. Y así lo van a poder recordar fácilmente. La titulación de los fármacos tiene que ser más o menos rápida a las dosis máximas que tolere el paciente. Muchas gracias.